¿Es posible que el exceso de recuerdos traumáticos esté empezando más que el amor en tu casa? Muchos no sufren por la falta de cariño, sino por un exceso de memoria del pasado. Hay cosas que no han sido sanadas y eso es algo que tenemos que resolver hoy en nuestro presente para poder tener una buena relación con nuestra familia. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en nuestro podcast sobre la roca. Y bueno, hoy día tengo la compañía de Roy. Hola Roy, buenas noches. Hola Bienvenido. Melody, buenas noches, hermanos también que no están viendo el podcast. Bien, hermanos, hoy día tenemos un tema muy interesante que es de familia. Más adelante nos va a acompañar también nuestro hermano Daniel. Y quería empezar con una introducción que realmente hoy en día nos encontramos en una situación en que los conflictos entre los padres y los hijos cada vez van en aumento. La rebeldía va avanzando y de alguna u otra manera encontramos una desconexión porque hay bastantes quejas de parte de los papás sobre los hijos y también en los hijos sobre los padres. Yo me he encontrado en situaciones en las que he tenido que trabajar en colegio y estar en un colegio como maestra de psicología es escuchar todas las quejas de los adolescentes sobre sus padres. Y son quejas que en realidad tienen fundamento, pero cuando he citado a los padres, también ellos tienen fundamento sobre las cosas que dicen. Y lamentablemente hay una desconexión terrible entre el papá y los hijos. Roy, cuéntame, tú que has estado de repente ahora, ¿no? Que estás estudiando, ¿encuentras algunos de estos comentarios capaz en tus amigos? Eh, Quejas, sí, hay quejas. Mayormente porque los padres supuestamente les llaman la atención por cosas que no han hecho. Supuestamente para ellos lo ven bien, pero hay veces que el padre tiene experiencia y sabe lo que están haciendo está mal. Ajá, y es lo que yo no voy a ver nomás. Lamentablemente se da y pasa también de que hay que tomar muy en cuenta la etapa de vida de cada persona. Los padres de hoy en día no son los mismos padres que pues hace 30, 40, 50 años atrás, ¿no? Entonces estamos en dos tipos de generaciones y actualmente estamos en la generación Z, pero venimos de unos padres que traen sus conocimientos de la generación X y lamentablemente ellos son padres que de repente no se preocupaban tanto como hoy en comprar juguetes, en estar pendientes, en de repente en llevarlos al colegio, hacerles una lonchera, sino que antes era solamente proveer, me voy a trabajar y con que mi hijo tenga salud, tenga educación, tenga su ropa, es suficiente. Entonces, más sobrevivían que lo que hacían. Y esa es la diferencia hoy en día, que los hijos ya no son hijos como antes tampoco, que se conformaban con ello, que de repente querían pasar tiempo con sus padres pero no lo pedían, por lo mismo que eran conscientes de que sus padres no tenían esa intención.
sino que ahora, hoy en día, es diferente con ellos porque ellos más se entretienen en la tecnología. Y eso es algo también de que en realidad pasa mucho, ¿no, Roy? ¿No has visto que los jóvenes más paran en el celular? A veces dicen, no, mi mamá no tiene tiempo para mí. Pero no es que no tenga tiempo, sino que a veces la mamá viene, el papá viene y el hijo sigue en el celular. Y ni caso le hace a la mamá o al papá para preguntarle de su día. ¿Por qué? Porque está entretenido hablando con los amigos, hablando con otras personas. ¿Te ha ocurrido eso, Roy, a ti de repente? Cuando por primera vez tuve mi celular, eso fue alrededor de primera secundaria, sí me pasó. O sea, yo dije, tengo un celular, mi propio celular y yo mismo lo manejo, tengo mi privacidad, ¿sí? Y pues poco a poco me di cuenta de que no es así. Aunque tenga mi propio celular, los padres tienen todo el derecho también de que nosotros tengamos atención a él, porque, digamos, mientras que ellos nos van hablando y nosotros tenemos con el celular así, es falta de respeto. Eso sí es falta de respeto, porque cuando el padre nos habla, nosotros debemos mirar a los ojos del padre y ahí escuchar, sin mirar a otra parte, sino atento a lo que el padre está hablando y saber escuchar y entender y reflexionar. Concuerdo contigo, Roy. Y es que en realidad a veces le damos más importancia, e incluso pasa en los padres, de acuerdo a la etapa, ¿no? Los papás llegan a casa del trabajo o las mamás llegan a casa del trabajo y continúan en el celular y dicen, no, pero es que estoy trabajando, pero es que de acá dependen nuestros alimentos. Y estamos en casa, pero ya nos llega una llamada del trabajo o un amigo que no vemos hace mucho tiempo y decimos, bueno, es que a él no lo veo nunca, al cambio a ti te veo todos los días. Y no damos prioridad al concepto de familia. Y para eso me gustaría mucho hablar un poquito sobre la familia, ya que el tema está relacionado a las luchas entre padres e hijos. Pero quienes conforman la familia son precisamente los dos esposos, papá, mamá e hijos, ¿no? Entonces, cuando no tenemos un concepto de qué cosa es lo que quiero o para qué tengo mi familia, yo no lucho por ello, no presto atención y no valoro lo que realmente Dios me ha dado. Entonces, vamos a profundizar un poquito para eso. Tengo aquí a mi lado a nuestro hermano Daniel López. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola Melody, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, justo estaba viendo el tema del día de hoy. Es un tema muy interesante que sí se toca principalmente en los jóvenes y adolescentes, que es lo primordial, ¿no? Muchas veces creemos que hay un punto ideal para la crianza de los hijos, de cómo tratarlos y todo eso. Entonces el día de hoy se va a ver todo eso, así que pues también un saludo para las personas que me están viendo. Un saludo para mis amigos. Es la generación Z. La generación Z. Bien, Daniel, estábamos haciendo una pequeña introducción hoy en día entre la diferencia, ¿no? De la generación X y la generación Z. Por ejemplo, ¿tu mamá qué edad tiene, aprox? Mi mamá tiene... ya 48. Ya, entonces ella está dentro de la generación X. O sea, su tipo de pensamiento es distinto, más estricta. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves la diferencia entre las mamás de ahora, jovencitas, así, y tu mamá que ya tiene más experiencia? A ver, mi mamá, bueno, ha sido criado, creo que a la antigua, de una manera las correcciones eran de maneras un poco más físicas, ¿no? Y bueno, así también me crió a mí. Mi mamá es una persona muy, muy severa en algunas cosas, estricta. Con las cosas de Dios, imposible tocarle el tema porque mucho peor. Pero por mi parte no me siento mal por cómo ella ha sido conmigo, porque a pesar de todo yo me conozco, sé cómo soy, sé que soy un poco rebelde, un poco inquieto. Y de repente si no hubiera tenido esa crianza o esa forma en la que ella me supo educar, ¿dónde estuviera, no? ¿Qué hubiera sido de mí? De repente no estuviera por aquí, de repente estuviera en otros lados. Pero haciendo un contraste con las mamás de hoy en día, sí, pues es un poco el tema de a mi hijo no lo toques, o mejor solamente con palabras, o con el pasar del tiempo va a madurar, se va a arreglar. Y muchas veces sí es así, y muchas veces no es así. Entonces, pues el día de hoy vamos a profundizar muy bien en eso, ¿no? Justamente, Daniel, ahí está el detalle, ¿no? Que a pesar que antes los papás eran un poco más severos, capaz tenían otro tipo de enseñanza
habían cosas que no eran permitidas, no eran negociables, como hoy en día los padres ceden bastante, ¿no? Como que, como tú dijiste, a mi hijo no me lo toques, no me le grites, no le digas nada. Si la profesora antes decía algo, el papá le creía a la profesora y no había lugar a reclamos. Tú ya estabas condenado. Pero hoy en día no, hoy día si la profesora dice algo y el niño va y le dice, no mamá, pero mira, la profesora me tiene cólera, ya la vemos a la mamá en la puerta ahí hablando con la Sí. directora, con el director, reclamando porque su hijo tiene razón. Ha habido casos hasta de denuncias con el tema de profesores. Y Sí. hay que tener mucho tacto con esto, porque bien es que tenemos que creerle a nuestros hijos, pero como padres conocemos a nuestros hijos y sabemos también hasta dónde ellos pueden dar, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta, porque a veces por salvarse de un castigo también por ahí pueden decir alguna cosa que no va acorde a la realidad. Entonces quizás ser un poco más minuciosos con ese tema. Por otro lado, hay un tema que nosotros, los padres antiguos, venimos de una crianza más estricta y muchas veces eso generó un rencor contra nuestros padres, generó que nosotros de repente tengamos pensamientos que mi mamá nunca estuvo, o mi papá me dejó, o de repente me pegaban mucho, mi mamá trabajaba todo el día, nunca tuvo tiempo para mí. Y hoy en día, como yo no recibí esa parte de amor de mi infancia, devuelvo eso a mis hijos, porque nadie puede dar lo que no recibió. Y si yo no me educo, si yo no me actualizo, si yo no cambio y me doy cuenta de que la generación de hoy en día es diferente, entonces yo voy a mantener esa postura y voy a terminar haciéndole mucho daño a los hijos de hoy en día. Sí, porque algo que tocaste, que es el tema de la crianza y sobre el resentimiento que tienen. Por mi parte, algunas veces cuando he sido más pequeño, como que me castigaban y sentía como ese recelo, ¿no? Ese resentimiento con mis padres, que pues son malos, etcétera, etcétera. En la adolescencia, mucho más, en las que es, creo, la etapa en la que pues nosotros de repente queríamos hacer cosas, ah, pasar más tiempo con los amigos, hacer cosas nuevas o de otra manera ir en contra de lo que nuestros padres nos han enseñado, ¿no? Porque lo vemos de repente es moda, de repente atrae el entorno social, entonces lo hacemos, ¿no? Pero hoy en día me puse a pensar eso porque hablando con mi hermana, a mi hermana no ha pasado por lo que nosotros, yo y mi hermano hemos pasado, a ella sí ha sido una crianza un poco diferente, más de palabra, más de buen trato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy en día me puse a pensar eso, viendo camino hacia aquí, y veía que pues a pesar de todo, del trato y todo eso, estoy agradecido con los padres que me han tocado, tanto mi papá como mi mamá, porque han sabido educarme, han sabido pues estar ahí presente siempre, entonces hay también diferentes formas en las que uno puede educar a sus hijos, ¿no? Y mira, algo que comentaste hace un momento es, si mi mamá no hubiera sido así de estricta conmigo, de repente yo que era rebelde estaría haciendo otras cosas. Y hoy que te conozco, bueno, en lo poco que te conozco aquí en la iglesia, se ven reflejados esas enseñanzas de tu madre. Y eso es bueno, porque mientras que nosotros también instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios, van a estar llenos de valores, Dios los va a cuidar y de grandes no se van a apartar. Así que eso es importante, es primordial dentro de la crianza de nuestros hijos que le enseñemos de Dios. Como padres, siempre vamos a tratar de cubrir, de estar presente, de salvarlos de situaciones. Si es posible, quisiéramos encapsular a nuestros hijos para que no vieran la maldad de este mundo, pero no se puede. En algún momento ellos van a estar solos. Entonces nuestra misión como padres es prepararlos para enfrentar la vida y que el día que venga un obstáculo, un problema fuerte, nosotros podamos decir, mi hijo va a saber qué hacer en esa situación, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo enseñarle de Dios, darle valores, darle principios y no repetir los mismos patrones de la infancia. Para eso yo tengo que detectar qué está pasando conmigo, por qué yo me estoy portando así. Yo quiero citar, hay un versículo que dice, padres, no llaméis a ira a vuestros hijos.
también habla de los hijos, ¿no? Que los hijos también tienen que ser obedientes, que tienen que respetar a los padres. Hay muchos versículos de los hijos hacia los padres, pero también está el versículo, padres, no llamen a ira a los hijos. ¿Por qué? Hay una gran diferencia en nuestro comportamiento cuando estamos airados. Cuando tu mamá, papá están airados, reaccionan de una manera que dentro de todos saben lo que están haciendo. Pero cuando un adolescente entra en ira, es impulsivo. Reacciona mal, hace cosas que no debe hacer, se va con la amiga, de repente se quiere escapar de la casa, hace muchas cosas que no debe hacer, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, padres, para controlarnos y no generar ese tipo de situaciones tampoco en la familia. Sí, la verdad que eso de padres airados, lo he escuchado varias veces, lo he escuchado más en tema de jóvenes o adolescentes, que más que todo es para defenderse, ¿no? Pero, o sea, si tú me haces enojar o mira lo que dice la Biblia, o sea, lo toman así, ¿no? Pero va más allá eso, ¿no? Porque como bien dices, Melody, cuando pues los padres también, yo siento que, o sea, todos tenemos días y días, todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones y depende de eso nosotros saber controlarlos, ¿no? Porque muchas veces nosotros también como hijos tratamos mal a nuestros padres, respondemos de una manera equivocada, de manera rebelde, porque de repente nos fue mal en el colegio, nos fue mal en la universidad, etcétera de cosas. Y también los padres, en el trabajo, de repente se vienen cuentas, se vienen muchas cosas que los tienen tensionados y pues con ese humor, ¿no? Pero ahí es donde se revela el dominio propio, el dominio de cada uno para poder controlar sus emociones y todo eso, ¿no? Y al fin de cabo, la persona con la que tú hablas no tiene la culpa de lo que a ti te esté pasando, ¿no? Y es ahí donde nosotros como hijos debemos un poquito entender a nuestros padres, algo que siempre mi padre me dice, que es cuando mi mamá algunas veces está un poco de un humor, pero fuerte, entonces es como que me dice, ¿no? Asienta con la cabeza, hazle caso, luego puedes preguntarle, pues, mamá, mira, he sentido un poco así, y poder tener una comunicación un poco más coloquial, ¿no? Pero en sí, en esas situaciones en las que nos gana las emociones, algunas veces la ira, ¿cuál sería un procedimiento para poder evitar eso, ¿no? Ese control, ese dominio. Ya. Mira, primero, sobre el versículo que estábamos hablando, es importante que los padres tomen control sobre sus emociones porque hay que tomar en cuenta que los hijos van a repetir lo mismo que hacen los padres. Si yo tengo a un padre descontrolado, a un papá, a una mamá que no sabe reaccionar, que es impulsivo, que grita, que es neurótico, anda preocupado, ya el colegio, las cosas, la ropa, el perro, y anda así todo el tiempo de esa manera, entonces el hijo va a aprender lo mismo y va a reaccionar de la misma manera, ¿no? A veces decimos, es igualito a mí, ¿a quién se parecerá? ¿Pero por qué? Porque nosotros le hemos enseñado a comportarse de esa manera. Entonces, para que mi hijo sea diferente, yo tengo que cambiar. No es que el hijo nace así, uy, no sé a quién habrá salido al vecino. No, no, no. El hijo se vuelve así porque aprendió a comportarse de esa manera. Pero para eso es que algo está mal en mi hogar. Yo no estoy reaccionando bien, no estoy haciendo algo bien y por eso es que me está pasando esto. Y aquí es donde viene el segundo punto, ¿no? El dolor en la convivencia. Lamentablemente, cuando nosotros traemos nuestro pasado a nuestro presente, es difícil conectar con los hijos. Para comenzar, que venimos de otra realidad. Entonces los chicos de ahora no tienen la misma adolescencia que tuvimos nosotros. Son diferentes. Como para tomar en cuenta nomás, cuando nosotros, bueno, yo ya tampoco es que sea tan vieja, pero cuando nacimos no teníamos un celular, claro. No había tecnología así como hay ahora, ¿no? Ahora 2 años ya están con su tablet ahí viendo, hasta saben manejarlo, los bebitos saben manejar, sí. Pasar su dedito, todo. Entonces, y eso habla mucho, porque mientras que de repente antes había una mayor conexión, si no hay con quién dejar a tu hijo, una nana te ponían. A mí me pusieron una nana una vez un tiempo para que me cuide. No había tablet. Ahora no, ahora te ponen la tablet y ahí te entretienes y te quedas calladito mirando. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van creciendo en esta tecnología, en este nuevo mundo, y cada vez que el papá quiere darle un consejo a un hijo,
el hijo lo toma como un ataque. Como que, ¿qué me estás diciendo? ¿No? A la defensiva. Lo dices porque me odias, lo dices porque no quieres que yo haga esto. Entonces están así, a la defensiva. Y en todo caso, hay hijos que se muerden la lengua porque a veces hasta le pegan y uno se queda callado de la cólera, ya no dice nada, ni llora, ni lágrimas bota. Y ese silencio el padre lo toma como una falta de respeto, como un desprecio, como que, ya malcriado eres, ¿no? Y empieza ese conflicto interno dentro de casa que si no los arreglamos no se va a poder solucionar. Por el contrario, cada vez va a crecer y va a generar ese rencor que yo también tuve de repente en algún momento con mis padres. Claro, muchas veces el castigo severo genera eso, ¿no? Generas alejamiento, genera pues cuando hay el tema de las conversaciones de padres e hijos, tal vez buenas o malas, o en el momento en la que te estén corrigiendo, hay ese sentimiento de miedo, ¿no? Más que todo por la forma en la que los padres han sabido lidiar con situaciones complicadas o situaciones en las que de repente su hijo se descarriló. Entonces, muchas veces he visto a personas que muy calladas, muy cohibidas, pero siempre cuando, recuerdo en la secundaria, cuando queríamos hacer un plan o queríamos salir o teníamos un trabajo en grupo y aparte del grupo quedábamos en organizar algo para también hacer un momento más ameno, siempre había la persona que decía, no, mis papás me pueden pegar si se enteran pues que no estoy haciendo lo que les dije, o si se enteran que estoy haciendo algo que no avisé, etcétera, ¿no? Que obviamente se avisa siempre, pero hay situaciones en las que pues simplemente suceden, ¿no? Como por ejemplo que voy a comprar y salgo fuera del lugar donde yo había dicho que iba a estar, entonces hay ese sentimiento, ¿no? Ese silencio. Pero Melody, para esas personas que pues viven con esa timidez, ese alejamiento, ¿cuáles serían unos buenos pasos a seguir para poder no confrontar, pero poder expresar lo que sienten a sus padres, ¿no? ¿Cómo me siento? Yo me siento así, porque puede verse muy fácil, ¿no? Que le puedan hablar, pero uno no sabe el tipo de crianza o la forma en la que vive en la casa, ¿no? Mira, el secreto para todo, incluso para las parejas, familias, padres e hijos, es la comunicación. Pero no una comunicación en la que yo tengo la razón, no un consejo autoritario, no en que va a ser así y no hay lugar a reclamo. Y me obedeces porque soy tu mamá, porque soy tu papá. No, porque si yo llego así a conversar con mi hijo me va a tomar como una vez más, es lo mismo, no va a cambiar. Es lo que tú dices y mi opinión no importa. Entonces no estás validando mis emociones, no me siento respetado y si tú no me respetas yo tampoco te respetaré a ti. Entonces es importante tomar en cuenta los sentimientos de otra persona. Las estadísticas dicen que hay un 40% de probabilidades de que una familia que no expresa sus emociones no dure más de lo que debe durar. Se va a separar a lo largo. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar, no solamente los adolescentes, los jóvenes, sino también los adultos. ¿Cuántos papás, cuántas mamás, señoras de 40, 50 años todavía cargan el dolor de lo que les hicieron cuando eran chiquitos? Yo me acuerdo cuando vienen así personas más grandes en edad a hablar, a contarme sus historias, de verdad parece de película. Me cuentan, sí, que mi mamá me secuestró, me llevó a la sierra y mi tío vino de tal sitio, me jaló y mi hermana y me crió con mi madrastra, me hacía cargaba agua por los montes. De verdad, cuando me cuentan así, yo me imagino toda una escena ahí, pero es increíble. Yo no creo que estén mintiendo, es su realidad, ¿no? Así, sobre todo cuando vienen de provincia, cuentan todo lo que le pasaron, que le robaron, que le secuestraron. Incluso se casaron, dicen, me casé a los 16, me robaron, mi esposo me robó, me llevó a un caserío. Entonces, todas esas cosas que pasan, si uno se ve obligado en ese momento, no te queda de otra, es lo que tú pasaste, y ya ha pasado el tiempo, ya estamos en esta generación, ya es algo que tienes que solucionar. Ya no puedes vivir así, diciendo, no, es que a mí me pasó, es que mi mamá era así, mi papá me abandonaron, yo me crié con la vecina, con el tío. No, si hay un dolor de por medio, yo tengo la obligación de sanar para poder tener una familia feliz,
para poder darle lo mejor a mis hijos, para que esa comunicación fluya. Y dando respuesta a lo que tú dijiste, Daniel, cuando encontramos este tipo de situaciones en la que ya se ve que es imposible la comunicación, siempre hay que dar oportunidades. Muchas veces yo me he encontrado en aulas donde él le decía a los niños, ¿no? Ellos me contaban sus problemas y me decían, no, es que mi mamá no va a cambiar. Por las puras, no va a cambiar mi mamá, mi papá no va a cambiar. Pero yo le decía, tú no puedes cambiar a tus padres, pero puedes orar por ellos. Puedes demostrar con tus actitudes que eres digno de respeto, que eres digno de confianza. Hay cosas en las cuales nosotros podemos negociar. Entonces, tratemos a la medida de eso, de poder mejorar, de poder hablar. Y no hablemos en el momento pues en el que la mamá o el papá están con toda la furia encima, sino hablemos en un momento bonito, agarrémosle ahí en sus 5 minutitos, ahí agarrémosle y digámosle lo que estamos sintiendo. ¿Cómo es que yo me siento cuando me habla así, cuando me hiere? Porque lamentablemente hay muchos padres hirientes y no se dan cuenta. Y cuando uno no mide sus palabras, las palabras pueden doler mucho más que un San Martín, que una correa, que un chanclazo, porque las palabras se quedan en la mente y uno se va a acordar siempre, si es que tú no lo resuelves en algún momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, porque no estamos tratando con cualquier persona, estamos tratando con lo mejor que la vida nos ha regalado, que son nuestros hijos. Entonces hay que hacer una reflexión en eso, papás. Sí, algo que comentaste, Melody, de ser prudentes, ¿no? Cuando vamos a expresarnos con nuestros padres. Como dices, no vamos a querer intervenir cuando pues todo está sulfurado, nuestros padres están pues molestos, y intervenir sería algo inoportuno, la verdad. Y hay algo que también mencionaste, que es el tema de no repetir patrones, ¿no? O sea, no porque tus padres te trataron así o porque sentiste de repente, actos negativos de tus padres, vas a actuar de manera igual con tu futura generación, ¿no? Obviamente es ahí donde tú tienes que cambiar eso, mejorar eso y pues seguir adelante. Pero muchas veces los traumas generan eso y vuelves a repetir patrones, vuelves a ser la misma persona. Porque mi papá me trató así, yo también te trato así. O simplemente dan respuestas como los hijos, ¿no? Preguntan, ¿por qué eres así? Porque así me criaron o porque así es lo correcto, ¿no? Y muchas veces no es así. Hay muchas formas de generar la crianza, de generar confianza. Lo importante es generar confianza con los hijos, porque si no se genera esa confianza, ese lazo entre padre e hijo, ahí empiezan los hijos a ocultar las cosas, a no contar de repente situaciones que les estuvieran pasando en el colegio, en la universidad, y prefieren guardárselos para ellos, ¿no? Porque de repente sienten, no, si lo menciono, pues van a pensar que es mi culpa, si lo digo, van a creer que yo fui el que generó todo, o se van a burlar de mí, y eso es lo que pues totalmente no se debe continuar, ¿no? Si no se debe cortar eso y pues seguir y generar una confianza y mejorar esa generación que viene a futuro, ¿no? Muy de acuerdo, Daniel. Justamente pasando al punto 3, hay que generar libertad dentro de la familia. Y hay un versículo en Efesios 4:32 que dicen, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que esto, antes de aplicarse con otras personas de la calle, se aplique primero en casa. Porque muchas veces lo que hace que el conflicto permanezca es que yo me acuerdo de las cosas que mi hijo me hizo cuando tenía 5, cuando tenía 6, cuando tenía 10, 12, 15. Mi hijo ya tiene 30 y yo me sigo acordando de eso. Igual, ¿no? Mi papá me hizo esto, ya tengo 50 años, es que mi papá cuando tenía 7 me pegaba. No, ya no se trata de recordar. Si yo quiero solucionar, quiero tener una vida libre, feliz, bonita, yo tengo que quitarme ese orgullo de encima. Yo no puedo decir, no, es que yo soy la mamá, es que así es como tiene que ser. No. En algún momento quizás nos pusieron algunas ideas que creemos que son la correcta, pero ¿qué pasaría si no las son? ¿Qué pasaría si la educación que nos dieron nuestros padres no es del todo correcta? Muchas veces decimos, no, pero si mis papás se hubieran equivocado, yo no sería lo que soy ahora. Mira, yo respeto, tengo valores,
Sí, y tienes muchas cosas buenas, pero cuando estás a solas, ¿cuántos traumas tienes? ¿Cuántas cosas cargas de tu pasado que nadie sabe? ¿Te gustaría que tu hijo también pase por eso? Entonces, hay que pensar también en ello. No es solamente que ahora me crié de repente en el miedo, ¿no? Yo recuerdo cuando mencionaste lo del colegio, que a mí mi mamá me decía, tú sales del colegio Melody a las 2:20. Desde La Pascana hasta Belaunde, máximo son unos 10, 12 minutos. Entonces, 12 minutos tienes que estar aquí, porque si no llegas en 12 minutos, significa que te has ido por ahí con tus amigos. Y yo a veces el auxiliar nos hacía quedar por cualquier cosa, la agenda nos demoraban en entregar. Y cuando yo salía del colegio era corre poco, yo es una carrera. Y yo corría, no hablaba con nadie para llegar a casa. Y a veces llegaba un minuto más y ya era ya. Pero era así, no había, eso es un hogar cuando es autoritario, ¿no? No había opciones. Y eso no puedo decir, mi mamá me crió así, ahora hijos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Salen y me llegan a tal hora. Imagínense, o sea, no sería correcto, no estaría bien. También tenemos que ser flexibles. Bien es cierto que hoy en día los hijos se aprovechan y que a veces, ¿no? Tienen sus momentos y ahí ya también se aprovechan de eso, de la confianza y se van a hacer otras cosas que no deben hacer. Es cierto, pero para todo hay límites, ¿no? Tampoco todo extremo es malo, ni tanto, ni mucho, ni poco. Entonces, en el medio, mantengámonos en el centro. Claro, algo importante del versículo que mencionaste es el perdón, ¿no? Una vez escuché a un líder de la iglesia que decía, si una persona te hizo daño y tú le guardas rencor, es como si el veneno te lo estuvieras tomando tú mismo, ¿no? Porque eso te empieza a contaminar, empieza a generar de repente traumas, genera de repente también cuando ves a esa persona en el mismo lugar, ya te malogró el día. Entonces es importante perdonar. Pero también he escuchado de amigos, inclusive en la universidad, ya jóvenes, personas mayores, porque en la universidad te encuentras con adolescentes también, porque 16, 17 años, te encuentras con jóvenes, inclusive hasta con adultos. Y recuerdo que yo tenía un compañero adulto, no tan adulto, tenía 34 años, pero para mi edad sí era adulto. Entonces me dijo, ¿no? Estábamos conversando en las carreras y quería estudiar medicina. Y yo le dije, ¿por qué no estudiaste medicina? Por eso estamos estudiando ingeniería. Entonces, y me dijo, no, porque mi papá me dijo que yo no era bueno para esto. Yo intenté postular a la San Marcos, pero no lo hice y me dijo que era un mediocre, que soy una persona incapaz, que sea consciente de lo que hago gastar. Entonces, eso generó en mí resentimiento y cuando él encontró un trabajo, salió de su casa con tal de no verlo a su padre, a su madre y vivir una vida solo, ¿no? Pero, Melody, poniéndote ese caso, porque lo que yo le dije es importante que perdones, ¿no? Para que tú puedas continuar. Mira cómo te pones a recordar esa situación, ya te malogró el día, empiezas a tener mal humor. Entonces, creo que no solamente es decir perdona y ya, ¿no? Me imagino que hay un proceso o hay pasos a seguir. No sé qué me puedes decir al respecto. Me haces recordar, Daniel, un joven que conocí, que una vez lo encuentro y me dice, yo tengo 20 años, vivo solo y estoy trabajando, pago mi cuarto y me voy a trabajar, pago mi cuarto y voy a empezar a estudiar. Y me lo decía como si fuera el éxito. Y en realidad sí, bueno, fue súper resiliente, sí, ¿no? Pudo hacer eso. Y yo le dije, ¿y tus padres? No, de mis padres no me hables. Con ellos no quiero saber nada. Por eso es que me fui de mi casa. Entonces, con solamente esa palabrita, entendí lo duro que debe haber sido para este muchacho su vida. Porque nadie sale de su casa a los 20 años o antes, porque él creo que ya tenía tiempo viviendo solo. Nadie sale por su propia voluntad si es que todo estuviera bien en su casa. Siempre en nuestra vida, a cualquier edad, vamos a necesitar a un papá o a una mamá o tener a tus hermanos cerca. Siempre. Pero si tú te ves en la obligación de tener que irte de casa y empezar por ti mismo y una vida independiente, es porque debes estar lleno de dolor por dentro. Y eso no es algo que te va a pasar solo.
No es algo que te vas a distraer con los amigos en el trabajo y te vas a olvidar, porque es tu historia de vida, como en el caso de tu amigo. Tu amigo de repente quiso tener una carrera, pero se dejó llevar, y muchas veces pasa eso, que estudian algo que no les gusta solo porque papá o mamá te dicen, sí, eso, estudia, o toda la familia son doctores, tú también tienes que ser doctor, y de repente a ti ni te gusta. Entonces sigues haciendo lo que otros dicen por miedo, por temor, y ya no son tus ideales. Y cada persona que hace algo que no le gusta y lo hace por otro, no es feliz. Entonces, tenemos que corregir eso. Y lo primero es aceptar que estoy mal, que tengo una herida adentro. Porque muchas veces, por ejemplo, yo le dije al joven, ¿no?, que conocí, le dije, lo siento mucho. Y él se sorprendió porque él me estaba contando feliz lo que me había contado, que era exitoso a sus 20 años. Y yo le dije, lo siento mucho porque imagino que debe haber sido muy duro para ti salir de casa y no estar con tus padres. Y me dice, sí, pero normal, a mí no me importa, yo estoy bien, y como que hizo que no pasaba nada, pero eso es un orgullo, es Eso un es orgullo. falso orgullo, porque en realidad, ¿cómo no vas a necesitar a tus papás? Salvo, ¿no?, que tus papás hayan sido terribles, con más razón. Entonces, por ese motivo es que tú huyes de casa, pero eso no significa que no los necesitaste, sino que lamentablemente no los tuviste, no se comportaron a la altura, no hicieron su rol de padres. Entonces, que esto no suceda con nuestros hijos. Si tú eres una de esas personas que se hicieron solas, que salieron adelante solas y de ahí conocieron a su esposo, esposa y ahora tienen sus hijos, y te das cuenta que aún cuando tú recuerdas a tu mamá o a tu papá, pasa ese pensamiento dentro de tu cabeza de algo malo que te hicieron, entonces hay algo que sanar. No todo está bien ahí. Porque si yo recuerdo a mi mamá y digo, bueno, mi mamá hizo cosas terribles, pero sí, mi mamá hizo también esto, gracias a ella hice esto, otro, mi papá también hice esto, otro. Entonces, hay un corazón sano. Pero si hay dolor de por medio, si hay un disgusto, un pensamiento horrible, tienes algo que sanar. Hay una herida ahí que no está cicatrizada, porque cicatrices vamos a tener todos, y es bonito decir, sí, mira, esta es mi cicatriz, pero salí de esto. Yo pude salir de esto porque Dios me ayudó, y contar mi testimonio y decir, entiendo lo que tú estás pasando, pero así como tú, yo pude salir de ahí. Pero si hay una herida abierta, no estamos hablando de cicatrices, estamos hablando de que todavía hay mucho que hacer en mí. Y es importante reconocerlas. Muchas veces no nos damos cuenta y vivimos con esa mentira, con ese engaño de que no, yo estoy bien, como el joven que tú dices, yo estoy bien, no necesité a mis padres, pero al contrario, inclusive cuando tus padres de repente son, por decirlo así, malas personas, es donde más los has necesitado, donde más has querido de repente un abrazo, una palabra de aliento. Entonces es importante reconocer eso que nos hace retroceder o eso que nos hace sentir mal o esa llaga, esa herida que hace que no podamos continuar con un mejor proyecto, un mejor futuro y obviamente proyectarnos a ser obviamente los mejores padres, ¿no? Pero primero hay que sanar, hay que perdonar y reconocer esa herida que aún está abierta, ¿no? Así es, mira, y eso, ¿no? Dentro de las recomendaciones, es importante, hermanos, reconocer la cicatriz, reconocer qué cosa está pasando, ¿no? ¿Qué me pasó? Porque yo no voy a justificar lo que ustedes vivieron. Lamentablemente, quizás algunos de ustedes, no todos, han tenido un pasado difícil, un pasado de repente de muchas carencias, tanto emocionales como de repente también económicas, porque eso también influye bastante, pasar hambre, no tener para comprarte una ropita, para ir a tu colegio con tu uniforme gastado. Yo me acuerdo que en primaria nunca me compraron un uniforme, siempre usé el uniforme de mi hermana. Y en ese momento, cuando eres niño, bueno, en ese tiempo quizás yo no me daba cuenta, por eso a mí no me afectó eso. Pero yo veo hoy en día los niños te exigen, te Sí. piden, no, mamá, mi ropa, mis zapatillas, ¿no? Entonces, es porque los tiempos cambian también. Pero
si de repente nosotros vivimos llenos de situaciones difíciles en un pasado, hay que recordar también de que Dios ha usado todo eso que hemos pasado para ser las personas que somos hoy. Porque lo que hace que uno sea un mejor ser humano y que uno valore cada detalle de la vida es el sufrimiento que ha tenido. Entonces, una persona que nunca tuvo nada y de pronto empieza a lograr cosas, uno lo valora como si fuera lo máximo. Pero uno que siempre tuvo todo, que le dimos todo, y el error tan grande que se comete hoy en día, darle todo a nuestros hijos. Y de repente cuando no le das, te reclama y dice, ¿qué? Pero o sea, siempre me has dado y ahora, ¿por qué no tengo, no? Entonces encontramos ahí que algo estamos haciendo mal también. Sí, eso también es algo negativo porque enseñas al hijo a que todo es fácil, nada es sufrido, todo lo va a tener a la mano y muchas veces no es así. La vida es muy complicada allá afuera. Yo cuando empecé a trabajar por primera vez por el tema de las prácticas de la universidad, me di cuenta que no es fácil trabajar, por decirlo así, 8 horas, no es fácil ganarse un sol, o sea, es muy complicado. Y me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo hacían mis padres? Y empecé a ser más agradecido, ¿no? Porque así como yo sufría, porque pues era algo nuevo para mí y con el tema de la universidad era que trabajaba, me levantaba muy temprano, luego tenía que ir volando a la universidad, regresaba a mi casa a 11 de la noche, tenía que hacer tareas, dormía a la 1, tenía que levantarme otra vez a las 5, entonces era complicadísimo. Y mis padres pues vivieron esa rutina durante mucho tiempo, ¿no? Y como hijo aprendes a valorar eso, aprendes a valorar a tus padres, lo que hicieron por ti, porque llevar un plato a la mesa no es sencillo, es muy complicado, la verdad. Y hay muchas cosas detrás de todo eso, ¿no? Entonces, los padres no deben dar todo a sus hijos. Yo siento que moderadamente, ¿no? Y recompensar de una manera también es bueno para que el hijo pueda sentirse motivado a continuar o hacer las cosas bien, ¿no? Así es. Entonces, ese es como punto 1, ¿no? Reconocer que tengo un problema, que tengo un dolor no sanado ahí, una herida, que si yo no la trabajo se va a volver en un patrón y lo voy a repetir con mis hijos. Entonces no condenes a tus hijos a vivir lo que tú viviste, porque de repente en tus tiempos fue distinto, tus padres no tuvieron la cultura, la posibilidad que hoy tú tienes. Entonces si hoy tú estás escuchando este podcast y reconoces que algo está pasando en ti, dentro de tu corazón, sánalo. Es momento de que sanes, de que le pidas a Dios que Él entre en tu corazón y que quite todo eso y trabaja. No es solamente, Señor, quítalo, ya está listo, sino que tienes que trabajar. Es un proceso, es decisión también. Hay que perdonar, hay que poner de nuestra parte también. Es conductual en parte. Por otro lado, hay que conocerse como amigos. Seamos amigos de nuestros hijos. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ser alcahuetas. Es distinto. ¿Ya? No serás la amiga clásica de la misma edad de tu hija, de la misma edad de tu hijo. Tampoco te vistas como el amigo de tu hija, por favor, no hagas ese tipo de cosas. Pero sí, trata de estar en la onda de tu hijo. Si tu hijo tiene 10 años, averíguate de los brainrots, de los juguetes, de los youtubers que ven. Si tu hija tiene, no sé, 15 años, fíjate, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ella escucha? ¿Cuáles son las series que les gusta ver? ¿Cuáles son los pasatiempos? La moda que está en ese momento. El gloss que usa. ¿Por qué? Porque esos detalles hacen que la conexión entre padres, madres e hijos se vuelva más fuerte. Porque el hijo se dice, me entiende. Yo cuando trabajo con los chicos, con los adolescentes, me dicen, ay, Miss, ¿y usted cómo sabe de eso? Y se sorprenden, y a veces los escucho y me da risa cuando entre ellos dicen, la Miss sabe de esto, como si fuera algo, y yo soy una vieja y me estoy enterando de cosas de niños. Entonces, es importante, eso genera conexión. Pero muchas veces decimos, no, yo sí sé lo que ven mis hijos, yo sí sé qué hacen. A ver, ¿qué ven? En un jueguito ahí, ¿pero cómo se llama? Ay, no sé. Entonces, eso también, ¿no? Es importante conocer a los hijos, pero hay una controversia ahí. Yo recuerdo, no, inclusive hasta el día de hoy, mi papá es un poco más ameno con nosotros, entonces siempre trata ahí, nos jugamos, o algunas veces tratamos de generar más confianza, que mi mamá no lo ve bien, ¿no? Porque dice, tú eres el papá, tú no tienes por qué jugarte así,
tú tienes que tener respeto, que tus hijos te tengan respeto, entonces, como dice aquí, conocerse como hijos, me imagino que hay que colocar límites también entre hijos, hay una barrera en la que pues no se debe cruzar y pues hasta cierto punto la confianza, ¿no, Melody? Claro, también, ¿no? Como dije, tampoco vamos a alcahuetear, tampoco se trata de eso, pero después jugar, pasar tiempo, tener conversaciones profundas, darse tiempos de calidad, eso es excelente, eso hace que las conexiones entre padres e hijos mejoren, que ellos se sientan en la confianza. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mi hija adolescente y me dice, mamá, ¿sabes qué? Me gusta un chico. Yo ya obviamente no quiero, tampoco le voy a decir, ya hijita, ándate en tu enamorado, pero no puedo horrorizarme, no puedo. Yo tengo que en ese momento controlar mi cara, que ya está a punto de darme una parálisis facial, pero yo tengo que controlarme, respirar y decir así y ser inteligente, ¿no? ¿Y quién es? ¿Y dónde vive? Entonces empiezo a hacer mis preguntas como que yo estoy muy feliz con lo que me ha dicho, pero en realidad estoy manejando la situación, porque al enemigo hay que tenerlo cerca, Daniel. Entonces, se trata de eso, ¿no? Y obviamente no le voy a dar una puerta libre para que vaya y haga lo que quiere, porque está en la adolescencia, ya hay que guiarla, hay que educarla, pero tampoco puedo ser ajena, porque si yo le digo, no quiero que lo veas, nunca más, te separas, te alejas, igualito lo va a hacer. Igualito. Porque es un adolescente. Acuérdate cuando tú eras adolescente, te gustaba también alguien de tu aula, alguien del colegio. Entonces los niños de hoy no son de fierro, ¿no? Su cuerpo no es de metal tampoco. Entonces van ellos también a vivir su ilusión. Y dentro de esa ilusión hay que guiarlos, hay que orientarlos y no horrorizarnos. Tampoco dar rienda suelta a que hagan lo que desean, tampoco. Claro, sí, porque, por ejemplo, te cuento, en mi casa no, o por lo menos con mis padres, no somos tanto de hablar del tema de enamoramiento, el tema del amor, no. Entonces, yo cuando recuerdo que me había ido a un campamento distrital, regresé a mi casa y recuerdo que mi mamá me hace una pregunta que de repente para otras personas es algo normal, ¿no? Pero yo que no tuve una conversación referente a eso, me pregunta, ¿no? Y Daniel, mi mamá, ¿no? Que nunca me había preguntado eso. ¿Y hiciste amigas? Y la verdad que en ese momento no... Que la pregunta está bien, porque amigas, sabemos que como hijos de Dios, primero es la amistad, ¿no? Y es un proceso de amistad largo, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, yo me quedé frío, ¿no? Y yo le digo, pero, ma, ¿por qué? O sea, me sentí incómodo, ¿no? Pero al fin y al cabo fue una anécdota bonita, luego lo conversamos y todo eso, ¿no? Pero es así, como padres es importante tocar diferentes puntos porque obviamente, como tú dices, hay situaciones en las que muchas veces a algunos padres los toma de desapercibidos, ¿no? Y no saben cómo actuar y muchas veces actúan de manera equivocada, de manera impulsiva y eso retrae que los hijos puedan expresarse con mayor confianza hacia ellos, ¿no? Y empiezan a ocultar las cosas. Entonces, como padres es importante tocar cada punto. Es que también si no hacemos eso, lo que van a hacer ellos es ir y preguntarle a su mejor amigo o amiga. Que está peor que ellos. Que está peor. Entonces, mejor que le pregunte a usted, que usted sabe un poco más, va a saber cómo orientar y ya va a saber, usted conoce a su hijo, va a saber cómo reaccionar y por qué está tan triste, tan alegre, tan emocionado. Usted va a saber ya porque va a ver los cambios, ¿no? Ya va a peinarse más, a estar más tiempo en el espejo. Entonces ya usted mismo va a ir controlando la situación también. Y por último, hay que ser conscientes de que tenemos que soltar nuestro pasado y abrazar nuestro presente, vaciar las manos, dejar nuestras cargas. Si yo no quito todo lo negativo que está en mí, todas esas ideas de repente autoritarias, ideas machistas, ideas que ya no están de acuerdo con la manera de hablar con nuestros hijos, ¿no? Un ejemplo que quiero tomar es, antes Dios se comunicaba con las personas a través de una zarza, a través del fuego, a través de la lluvia, a través de muchas cosas. Pero hoy en día Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces Dios se adecuó a nuestros tiempos, a nuestra generación se adecuó y nos da muchas facilidades, nos da devocionales bíblicos en el celular, nos da prédicas en YouTube, nos da muchas formas de saber de Él.
Entonces, Él se adecuó a nosotros para nosotros tener una excelente comunicación con nuestro Padre. Si Dios hizo eso, tú, yo, que somos simples mortales, ¿cómo es que no vamos a adecuarnos a la generación de hoy para llegar a nuestros hijos? Lo más valioso que tenemos es nuestros hijos y queremos darle lo mejor. Entonces tenemos que enseñarles a guardar su corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer con ellos. Sí, un mensaje que escuché de un pastor, me gustó su analogía, que menciona que pues los hijos tienen mucho amor para dar para sus padres, porque su papá es su superhéroe, su mamá es la reina, entonces tienen mucho amor para dar a sus padres. Pero si los padres en sus manos llevan el pasado, llevan resentimiento, llevan dolor, ¿cómo pueden cargar todo ese amor que los hijos le quieren dar? ¿No? Al contrario, se les va a caer porque no están listos, no están preparados, y muchas veces eso genera traumas también en los hijos y volvemos al mismo patrón, volvemos a repetir los ciclos, volvemos a hacer la misma cadena en el eslabón, ¿no? El mismo eslabón en la cadena. Entonces eso se debe cortar y aprender a perdonar principalmente es vaciar las manos, ¿no? Así es, Daniel, y cuidado, papás, con el silencio, con la frialdad, con guardar mucho tiempo, ¿no? De repente tu hijo hizo algo muy terrible y tú estás molesto con él y no le hablas 1, 2, 3 días, una semana, y se siente la tensión. Recuerda que en esa semana, en esos 2 días que no le hablaste, tu hijo pasó por millones de emociones y sufrió mucho, y de repente hasta hizo cosas que tú no sabes que están mal, por tu falta de madurez y de enfrentar la situación y el problema en casa. Entonces, para ese tipo de actitudes tenemos a los adolescentes, a los jóvenes, pero tú eres un adulto. Que Dios te dé sabiduría, hermano, para saber guiar tu hogar, para saber ordenar las cosas dentro de tu familia. ¿Algo más que decir, Daniel, para terminar? A ver, hemos tocado muchos puntos, hablado de muchas cosas, pero Melody, yo quiero que tú me digas, a ver, 3 puntos claros que puedan resumir todo este tema que hemos tratado el día de hoy, ¿no? Precisamente las recomendaciones que di, ¿no? Soltar nuestro pasado, tener mayor comunicación con nuestros hijos, adecuarnos a estos tiempos de hoy y guardar el corazón de nuestros hijos. No verlos como enemigos, sino verlos como lo más preciado que son nuestros hijos. Entonces, podemos tener orgullo con cualquier persona de repente, que te cueste, pero no puedes tener orgullo con alguien que salió de ti, con alguien que te ve como si tú fueras lo máximo en esta tierra. Entonces, enséñale a tu hijo a perdonar para que no cargue las mismas heridas que tú cargaste en su momento. Eso. Bien, entonces, para terminar, hermanos, les dejo una frase. Sanar no es borrar la historia, es escribir un nuevo capítulo. Tu presente con tus hijos no tienen por qué ser una copia de tu pasado con tus padres. En Cristo, la cadena de dolor se rompe hoy. Bien, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo podcast. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones.